لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك. Sería absurdo pensar, después de lo expuesto, que se trata de un derecho. En realidad, el Corán está conteniendo y poniendo límites extremos a la violencia del varón. Recordemos lo dicho al principio. Las órdenes dadas por el profeta, la paz y bendiciones de Alá sean con él o el Corán, eran inmediatamente cumplidas, teniendo un peso extraordinario sobre las conciencias, y sobre esto existen infinidad de testimonios. A ello debemos sumar el sinfín de órdenes del profeta, la paz y bendiciones de Alá sean con él, relativos a la prohibición de términos malsonantes, groseros o humillantes, estando descartado el uso de un lenguaje agresivo en las discusiones, la orden de ser paciente ante las rudezas de las mujeres, etc. Todo ello se conjuga para darnos una imagen de límites muy estrechos que impiden la violencia final. Debemos recordar de nuevo el relato que contextualiza el versículo. Primero, el profeta, la paz y bendiciones de Alá sean con él, había prohibido categóricamente todo tipo de golpes contra las mujeres. El Corán reacciona desdiciendo al profeta. Y esta es la cuestión. El profeta había tomado una iniciativa precipitándose, antes de recibir una revelación. Pero el profeta, en sí, no es nadie, solo su subordinación absoluta a Alá da sentido a su misión. Nadie tiene derecho a dar órdenes, ni en un sentido ni en otro, a la gente. La función del profeta, por la que estaba a la cabeza de la comunidad, consistía en servir de transmisión al Corán. Esa era su grandeza. Él no era el jefe de una nación, sino un profeta cuya misión es muy concreta. Al haberse permitido a sí mismo dar una orden, provocó una reacción que lo puso en su sitio. Esta explicación aparece también en las exégesis del Corán. Es decir, el apóstrofe golpeadlas. Contradice el dicho, no golpeéis a las mujeres, para subrayar la primacía de Alá. Ese imperativo, que el profeta no esperaba, lo devolvió a la subordinación que debía a la fuente de su misión profética, de la que no debía salirse. Después, el profeta diría: شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك. Estas preguntas sacan de quicio la cuestión y delatan una mentalidad inmadura. El Corán no está enunciando un derecho del hombre, sino, precisamente, lo contrario. Está poniendo límites a su fuerza física. Hombres y mujeres se enfadan, regañan, se dañan de mil maneras distintas. No hace falta regularlo, salvo cuando pueda tener extremos graves. Es, comúnmente, el hombre el que puede causar daño a la mujer, y el Corán, valiéndose de su peso entre los musulmanes, da normas que acaban reduciendo al mínimo tal peligro. Antes de atreverse a tocar a su mujer y de forma insignificante, el hombre debe primero discutir con ella, evitarla en el lecho, y si al cabo de ese tiempo su enfado no se ha disipado, en cualquier caso está atenuado por el paso del tiempo, solo entonces puede dar rienda suelta a su ira, haciéndolo dentro de límites tan estrechos que no pueden tener mayores consecuencias. Los malos tratos, los verdaderos malos tratos, tienen lugar en situaciones extremas, incitados, casi siempre, por el consumo de alcohol y drogas totalmente prohibidos en el Islam, o dentro de culturas que tradicionalmente han vejado a las mujeres, en la que los insultos sexistas son frecuentes. El Islam es ajeno por completo a todo ello. Es fácil percibir todo esto cuando uno se mueve por ambientes islámicos en los que se respeta el conjunto del Islam. No se insulta a las mujeres, no se las humilla, no se consume alcohol o drogas que estimulen la agresividad, etc., un sinfín de factores que minimizan el riesgo de los malos tratos. Efectivamente, se dan casos de malos tratos entre musulmanes, pero por lo general vienen dados en casos en los que es precisamente el Islam lo que ha sido marginado. Los malos tratos se dan entre musulmanes que, olvidando las órdenes coránicas, beben alcohol, consumen drogas, o ya no tienen prejuicios en usar un lenguaje agresivo hacia las mujeres que acaba siempre en extremos mayores.
الحمد والنعمة لك والملك. La degradación de los musulmanes nada tiene que ver con las enseñanzas del Islam. Más tiene que ver esa degradación con el contacto de los musulmanes con Occidente y su alcohol, sus drogas, su hipocresía y falta de recato. Que con meditaciones que, si fueran recuperadas por los musulmanes, les servirían para proyectar hacia el futuro un Islam de luz. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك يا الحمد يا نعمة يا أحد يا شريك لك لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك يا قابض يا نعمة يا حليم يا شريك لك